Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 3 de agosto, en Geopolítica Diaria. Un ataque militar de gran escala contra Irán, que Washington había preparado para el fin de semana y que fuentes oficiales describieron como el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, quedó suspendido horas antes de su ejecución. Mientras Teherán y Washington se preparan para retomar hoy mismo las negociaciones, en Gaza los bombardeos israelíes no se detuvieron pese al acuerdo de desarme anunciado la semana pasada, y en el Mar Rojo el líder del movimiento Houthi advirtió una escalada total frente a la nueva alianza marítima liderada por Arabia Saudita. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado en su red social que cancelaba un ataque de gran magnitud contra Irán después de que, según sus palabras, Teherán y otros países de la región le pidieran contener la operación porque los perímetros de un acuerdo ya estaban cerrados. Medios estadounidenses habían informado horas antes que la Casa Blanca e Israel preparaban una ofensiva contra infraestructura energética iraní. Trump afirmó que el eventual pacto contempla la apertura inmediata y total del estrecho de Hormuz y el fin de lo que llamó la amenaza nuclear iraní, aunque no ofreció detalles sobre los mecanismos concretos. El propio Trump indicó que la decisión de frenar el ataque llegó tras un pedido de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, había insistido en una llamada telefónica con Trump en la necesidad de priorizar el diálogo, según la agencia oficial de prensa saudí. Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió en llamadas con sus pares de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán que cualquier acción militar de Estados Unidos o Israel recibiría una respuesta proporcional, según la agencia estatal iraní IRNA. El ministro de Defensa iraní en funciones, Seyed Majid Ibn al-Reza, calificó los anuncios de Washington como parte de una guerra psicológica, mientras que la agencia semioficial Fars los describió como una simple lista de deseos estadounidense. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió en que las fuerzas estadounidenses permanecen cargadas y listas para actuar con una intensidad no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Trump adelantó que las negociaciones entre ambos países se reanudarán hoy lunes. En paralelo, Araghchi afirmó ayer domingo, según IRNA, que las conversaciones con Omán para establecer un mecanismo conjunto de gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz se encuentran en su fase final. Un informe de la cadena israelí Canal 12, sin confirmación independiente hasta el momento, sostiene que la propuesta discutida contempla reabrir el estrecho durante 60 días sin cobro de tarifas. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidió a Washington mantenerse fiel al memorando de entendimiento firmado en junio, al que calificó como el centro de gravedad de la política exterior iraní hacia el futuro. Mientras en el Golfo Pérsico una guerra se aplaza, en Gaza otra sigue sin pausa pese al anuncio de un acuerdo. El jueves pasado, la Junta de Paz, el organismo liderado por Washington que supervisa la implementación del plan de Trump para Gaza, anunció lo que calificó como un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de otros grupos armados en el enclave. Según el documento obtenido por Al Jazeera, la hoja de ruta del desarme deberá prepararse en un plazo de 14 días, y contempla que las armas permanezcan en manos de un nuevo Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin ser entregadas a Israel ni a ningún actor no palestino. Ghazi Hamad, miembro de la delegación negociadora de Hamás, confirmó a Al Jazeera y a Reuters que el grupo no dará ningún paso hacia el desarme mientras Israel no cese sus ataques, aumente el ingreso de ayuda y retire sus fuerzas conforme al alto el fuego vigente desde octubre. Hamás también condicionó la entrega de armamento pesado a la creación de un Estado palestino, exigencia que el actual gobierno israelí rechaza de forma categórica. La incógnita que dejábamos abierta el pasado viernes sobre si el silencio de Israel se convertiría en adhesión o en rechazo formal se despejó en buena medida ayer domingo, cuando el ministro de Energía israelí, Eli Cohen, miembro del Gabinete de Seguridad, afirmó que no existe ningún acuerdo para detener los ataques y que, a su juicio, Israel debe alcanzar el control total de la franja, de la que ya controla, según sus propias cifras, un 70%. Cohen añadió que Hamás no tiene intención real de desarmarse y que buscará ocultar su arsenal. El primer ministro Benjamín Netanyahu no se ha pronunciado públicamente sobre el acuerdo, mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, lo calificó de inaceptable y pidió continuar con los asesinatos selectivos de dirigentes de Hamás. Funcionarios palestinos consultados por medios estadounidenses aseguran que la Casa Blanca presiona en privado a Israel para que detenga la ofensiva.
Según funcionarios de salud palestinos citados por Reuters, los ataques israelíes de ayer domingo mataron al menos a 9 personas en distintos puntos de la franja. Horas más tarde, con datos del conjunto de la jornada, Al Jazeera, citando las mismas fuentes médicas, elevó la cifra a 17 muertos, entre ellos varios menores. El ejército israelí señaló que parte de esos ataques tuvo como objetivo a mandos de Hamás, aunque reconoció que algunos incidentes siguen bajo revisión. También en Europa del Este se prueba esta semana si la diplomacia puede abrirse paso entre los bombardeos. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el fin de semana que Washington intensificará en las próximas semanas sus esfuerzos para reactivar negociaciones entre Rusia y Ucrania, con el envío de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Kiev hacia finales de agosto. Entre las propuestas que Washington planea discutir figura un alto el fuego aéreo limitado a los ataques contra infraestructura civil y energética. Rubio reconoció que Moscú y Kiev mantienen líneas rojas muy alejadas entre sí. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo tras el más reciente encuentro entre Rubio y el canciller ruso, Sergei Lavrov, que Moscú no se muestra especialmente optimista sobre un acuerdo rápido, aunque espera que los enviados estadounidenses visiten también Moscú. Lavrov, por su parte, reafirmó la disposición rusa a una solución política y diplomática basada, según su ministerio, en los entendimientos alcanzados entre Trump y Putin en la cumbre de Anchorage, algo que funcionarios estadounidenses han negado repetidamente que constituya un acuerdo formal. Sobre el terreno, Rusia lanzó en la noche del sábado un nuevo ataque combinado con misiles y drones contra Kiev y otras ciudades que según autoridades ucranianas dejó varios muertos, cifra difundida por Kiev y todavía sin contraste de fuentes ajenas al conflicto. Ucrania, por su parte, reivindicó ataques con drones contra refinerías rusas en Saratov y contra una base aérea en la región de Engels. El presidente Volodymyr Zelensky instó a los aliados a acelerar la entrega de sistemas de defensa antiaérea Patriot. Sobre el incidente del jueves pasado, cuando un misil ruso cayó en territorio polaco, Moscú continúa sin pronunciarse. En el Mar Rojo, la tensión entre Arabia Saudita y el movimiento Houthi de Yemen escaló también este fin de semana. Días después de que Riad formalizara, junto a otros 13 países, una nueva alianza de defensa marítima multinacional para proteger la navegación frente al bloqueo declarado por los hutíes el 20 de julio, el líder del movimiento, Abdul Malik al-Houthi, advirtió en un discurso televisado que, ante una escalada total del lado saudí, responderán con una escalada total. Al-Houthi acusó a Arabia Saudita de mantener a Yemen en un ciclo deliberado de crisis económica y política. Medios británicos reportan, sin que la información haya sido confirmada de forma independiente hasta el momento, que Arabia Saudita se prepara para una ofensiva de gran escala contra los hutíes, con un componente naval y posiblemente terrestre en el centro de Yemen. Fuentes yemeníes citadas por esos medios señalan movimientos de retirada de fuerzas saudíes en el este del país como posible preparativo. Ni el Ministerio de Defensa saudí ni el mando militar hutí se han pronunciado públicamente sobre esos reportes. En Sudán, el asedio a la ciudad de El Obeid, capital de Kordofán del Norte, continúa sin resolución. Investigadores de Naciones Unidas advirtieron la semana pasada que la ciudad no debe convertirse en el próximo escenario de atrocidades como las del Fasher, mientras las fuerzas de apoyo rápido y el ejército sudanés mantienen ataques con drones sobre la zona. En Nicaragua, la reforma electoral que excluiría a la oposición sigue aplazada hasta septiembre, mientras se acerca el 7 de agosto, fecha en la que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que romperá relaciones diplomáticas con el gobierno de Daniel Ortega. La jornada deja una constatación: la diplomacia y el uso de la fuerza avanzan hoy en paralelo en al menos 3 frentes distintos, sin que ninguno se haya decantado del todo hacia uno u otro lado. La pregunta que queda abierta es si la ronda de negociaciones que arranca esta tarde entre Estados Unidos e Irán logrará convertir el perímetro de acuerdo anunciado por Trump en un pacto verificable, o si, como ha ocurrido ya varias veces desde febrero, la tregua se romperá antes de concretarse, en un contexto en el que Teherán calificó los anuncios de Washington de guerra psicológica y el propio Pentágono insiste en que sus fuerzas siguen listas para atacar. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resultó útil, síganos en el canal, denos like y compártanlo con quien también necesite entender lo que mueve al mundo hoy.